Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos: los accidentes laborales en México. Un tema que muchísima gente cree entender, pero que está lleno de matices. Exacto. Y para eso, tenemos sobre la mesa un análisis bastante completo del marco jurídico mexicano. Hablamos de leyes, de normas oficiales, estadísticas, todo lo que dibuja el panorama. La idea es esa, desenredar la confusión. Sí, queremos entender qué es realmente un accidente de trabajo, qué derechos, qué obligaciones hay y, sobre todo, qué hacer si pasa. Vamos a poner las cosas en claro. Perfecto. Y para eso creo que lo primero es poner la base, ¿no? La definición. Adelante. Bueno, la definición legal de accidente de trabajo es mucho más amplia de lo que uno se imagina. La Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, no habla solo de una cortada o una caída. Ok. La define, y cito, como toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. A ver, espera. Esa frase me brinca. Perturbación funcional. Ahí está la clave. Es que eso suena a algo que va muchísimo más allá de un hueso roto, o sea, de algo que se ve. Exactamente. Ahí está el por qué este tema es tan profundo. El alcance es enorme. Claro que incluye la típica caída en la oficina, un esguince moviendo una caja. Lo clásico. Pero esa perturbación funcional abre la puerta, por ejemplo, a un ataque de ansiedad muy fuerte por una carga de trabajo que ya es insostenible, o, no sé, un problema de audición que se va desarrollando con el tiempo por el ruido de una fábrica. O sea, la condición es que pase por el trabajo. Que ocurra a causa del trabajo o durante el trabajo. Esa es la condición que pone la ley. Y cuando le pones números a esto, la cosa se pone seria. Según datos del IMSS, en México hay un promedio de 1,400 accidentes laborales al día. Cada día. Es una cifra brutal. Es que es prácticamente uno por minuto. Y eso me lleva a la pregunta central. ¿Cómo puede ser que un tema tan frecuente, que está pasando ahora mismo mientras hablamos, siga siendo un terreno tan desconocido para tantos? Es una gran pregunta, ¿eh? Y la respuesta es compleja, ¿eh? Por un lado, está el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que te corran si reportas, a que te etiqueten de problemático. Y por otro lado, el sistema en sí, pues, puede parecer muy intimidante, muy burocrático. Claro, el papeleo. Mucha gente prefiere un arreglo rápido, informal, aunque a la larga le perjudique, solo para no meterse en un proceso que no entiende. Y esto no es solo aquí, me imagino. Para nada. Fíjate que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos da cifras globales. Hablamos de más de 2.3 millones de muertes al año en el mundo por accidentes o enfermedades de trabajo. Es un problema mundial. Entonces, ante este escenario de miedo, de informalidad, ¿qué dice la ley en México? En el nivel más alto, ¿quién es el responsable? Ahí nuestro marco legal es muy claro, muy contundente. La responsabilidad principal recae en el empleador. En el patrón. Y esto no es negociable. No es una sugerencia, no es una buena práctica. Está en la Constitución. El artículo 123 obliga a los patrones a responsabilizarse y a pagar la indemnización que corresponda. Es, digamos, el punto de partida de toda la protección. ¿Ok? La Constitución lo establece. Pero vamos a bajarlo a un caso práctico. En las fuentes que revisamos aparece una anécdota que la verdad suena muy, muy familiar. A ver, es el caso de un carnicero. Se corta un dedo, un corte grave. La empresa, en lugar de seguir el protocolo, le dice: mira, no te preocupes, te pagamos los días que faltes como si fueran vacaciones y te mandamos con un médico particular. Así nos evitamos el papeleo con el IMSS. Uf, el caso clásico. Y la peor decisión que pueden tomar. ¿Por qué lo hacen? Si la responsabilidad es tan clara como dices. Pues lo hacen por una mezcla de ignorancia y un cálculo de riesgo totalmente equivocado. Creen que se ahorran problemas cuando en realidad están cometiendo una ilegalidad que los puede meter en líos mucho más grandes. ¿Es ilegal ese ofrecimiento? Completamente. La Ley Federal del Trabajo es explícita. Obliga al patrón a dar aviso al IMSS dentro de las primeras 24 horas. No es opcional. Claro, pero para el trabajador que está ahí, con el dolor, asustado, la oferta de te lo resolvemos rápido puede sonar bien. ¿Qué es lo que pierde al aceptar ese trato por debajo del agua? Lo pierde todo, prácticamente todo. Sin darse cuenta, está renunciando a la red de seguridad que el Estado le da.
¿A qué te refieres con red de seguridad? A que con el médico particular se queda con la atención de emergencia y ya. Pero la ley del Seguro Social le garantiza la atención médica completa y continua, terapias de rehabilitación, cirugías, seguimiento, todo lo que necesite. ¿Y si la lesión es más grave? Exacto. Si por esa lesión pierde el dedo, tiene derecho a prótesis. Y lo más importante quizás, la posibilidad de una indemnización o una pensión siquiera con una incapacidad parcial permanente. Nada de eso existe en un arreglo informal. Es pan para hoy y hambre para mañana. El contraste es brutal. Porque en las mismas fuentes tenemos el otro lado de la moneda. Un empleado que tiene un accidente de auto mientras iba a hacer un cobro para su empresa. ¡Ok! Y lo primero que hizo fue llamar a su jefe y reportar. Ese es el procedimiento del libro. Correctísimo. Porque aunque el accidente fue en la calle, ocurrió con motivo del trabajo. Estaba cumpliendo una orden. Y al reportarlo, ¿qué activó? Activó todo el mecanismo de protección. La empresa notifica al IMSS, el IMSS lo califica como riesgo de trabajo y, a partir de ahí, el trabajador tiene la cobertura total que le da la ley. Sin regateos, sin dudas. Ok, esto me lleva a otra cosa. Yo pensaría que esto es un asunto entre el trabajador, su jefe y el seguro. Pero ya mencionaste al IMSS, antes a la Secretaría del Trabajo, e incluso se nombra al SAT. ¿Cómo se conectan todos? Es que el sistema está diseñado como un engranaje, ¿sabes? No es solo un tema de salud, es un tema laboral y hasta fiscal. A ver, explícame esa parte. Si usamos una analogía, digamos que el IMSS es la sala de emergencias. Es el hospital que te atiende, te cura y te rehabilita. ¿Entendido? El IMSS es el doctor, lógico. Y la Secretaría del Trabajo, la STPS, ¿ellos qué serían? La STPS sería el inspector de seguridad. Su rol más importante es la prevención. Es el que va a la fábrica antes del accidente para ver si las máquinas tienen guardas de protección, si los pasillos están libres. O sea, ¿su trabajo es evitar que la gente llegue a la sala de emergencias? Exactamente. Verifican que se cumplan las normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS, y cuando no se cumplen, las consecuencias son serias. Hubo un caso real en una planta automotriz en Puebla. ¿Qué pasó? Un trabajador murió atrapado en una máquina. La STPS investigó y demostró que la empresa no cumplía la norma de seguridad para esa maquinaria. El resultado fue una multa millonaria y la suspensión de actividades. Su papel es vigilar. Bien. IMSS es el hospital, STPS el inspector. Me falta una pieza, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Ahí sí que no veo la conexión. ¿Los impuestos qué tienen que ver? La conexión es el dinero. Siempre es el dinero. Ah. Mira, muchas veces, una empresa que esconde un accidente como el del carnicero, no lo hace solo por el accidente en sí. Es un síntoma de algo más profundo. ¿Cómo qué? Como que quizás tienen a sus trabajadores registrados en el IMSS con un sueldo menor al real para pagar menos cuotas. O peor, ni siquiera los tienen registrados. Y al evadir esas cuotas, No solo es una falta laboral, el Código Fiscal de la Federación lo considera fraude fiscal. Así que un accidente puede destapar todo un esquema de evasión, y ahí es donde entra el SAT con todo su peso. Y las consecuencias pueden ser hasta penales para los dueños. impresionante cómo todo está conectado. Ahora, hemos hablado de cortes, de choques, de cosas muy físicas, muy evidentes. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con el daño que no se ve? Con el desgaste que no deja cicatriz. En las fuentes sale el caso de María, una empleada de maquiladora. Sí, lo recuerdo. Trabajó jornadas de 12 horas seguidas para sacar un pedido urgente, y por el cansancio se desvanece y se golpea. Su caída es consecuencia de algo más. Es la consecuencia de una violación a la ley de la jornada máxima. Claro, Mi pregunta es, ¿el estrés extremo, el burnout, el acoso, eso también cuenta como un riesgo de trabajo? rotundamente sí. Y la verdad es uno de los avances más importantes y necesarios de nuestra legislación. Ya está reconocido oficialmente. Totalmente. Gracias a una norma específica, la que se enfoca en los factores de riesgo psicosocial. Y esta norma es un cambio de paradigma. Obliga a todas las empresas, sin importar si son grandes o pequeñas, a identificar, analizar y,
lo más importante, a prevenir estos riesgos. O sea que ya no es una cuestión de tener buen ambiente laboral. No, para nada. Es ley. Pero me imagino que en la práctica es muy difícil, ¿no? ¿Cómo demuestras que tu ansiedad viene del trabajo y no de tu vida personal? Claro que es un área compleja. Y sí, hay resistencia. Probarlo usualmente requiere un diagnóstico de un especialista que vincule la condición con el ambiente laboral. ¿Ok? Pero lo crucial de la norma es que cambia el enfoque. La obligación de la empresa no es solo reaccionar cuando alguien truena, sino crear un entorno para que eso no pase. ¿Y cómo hacen eso? Tienen que aplicar cuestionarios, evaluar las cargas de trabajo, los liderazgos y tomar medidas. Si un empleado tiene ataques de pánico por una sobrecarga sistemática y la empresa no hizo nada, está incumpliendo la ley y la STPS puede multarla. Entiendo. Entonces, ya sea por lo físico o lo psicosocial, el espíritu de la ley es la prevención. Totalmente. Se habla también de unas comisiones mixtas de seguridad e higiene. Exacto. Otro pilar de la prevención. La ley dice que en cada centro de trabajo debe haber una de estas comisiones. Y se sientan a la misma mesa representantes de los trabajadores y del patrón. ¿Y qué hacen? Su única función es cuidar la seguridad. Recorren las instalaciones juntos, detectan riesgos, investigan accidentes para aprender de ellos y proponen mejoras. Es un mecanismo de vigilancia interna. La seguridad como tarea de todos. ¿Y todo este andamiaje legal está a la par de lo que se hace en otros países? ¿O es algo muy local? No, para nada. Estamos en sintonía. México ha firmado convenios clave de la OIT como el que obliga a los países a tener una política nacional de seguridad y salud. O sea que es un compromiso internacional. Y más que eso, es un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Así que este marco legal es al final la materialización de un derecho humano básico. Haciendo un balance de todo lo que hemos platicado, me quedo con 3 ideas muy claras. A ver. La primera, que accidente laboral es un concepto mucho más grande de lo que pensamos. Abarca desde lo físico hasta el agotamiento mental. Sí, sin duda. La segunda, que en México tenemos un marco jurídico bastante sólido, desde la Constitución para abajo, hecho para proteger al trabajador. Es robusto, sí. Y la tercera, que es la más práctica, creo yo, reportar. Reportar cualquier cosa de inmediato y por los canales oficiales, sobre todo al IMSS, es la única forma de garantizar tus derechos. Que los arreglos informales son una trampa. Totalmente de acuerdo. Y yo añadiría una conclusión principal. La prevención es la estrategia más eficaz, más económica y, sobre todo, la más humana. Claro. Cumplir con las normas no es solo para evitar multas, es para salvar vidas, para proteger la integridad de la gente que mueve las empresas. La cultura del aquí no pasó nada siempre termina costando más caro que la cultura de la transparencia y el cuidado. Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento, una reflexión. Hemos visto que las leyes ya empiezan a reconocer el estrés, el burnout, los riesgos psicosociales. Sí. La pregunta que me queda es, ¿está nuestra cultura laboral, la del día a día, preparada para tratar el agotamiento mental con la misma seriedad con que tratamos una fractura? ¿Qué pequeños cambios en nuestras rutinas, en cómo nos comunicamos, podrían empezar a construir lugares de trabajo que protejan nuestra mente con el mismo rigor con el que ya exigimos que proteja nuestro cuerpo?